Buenas noches. Mi compañera Diana Montes y yo, Hugo Monterrosa, presentamos la unidad didáctica basada en la educación matemática realista de Freudenthal en el proceso de modelación de funciones de los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa Camilo Torres de Zipaquirá. Para formular el problema, entonces nos basamos en los resultados de la prueba PISA 2015. Aquí se puede observar una leve mejoría con respecto a los resultados obtenidos en el año 2012. Sin embargo, estamos por debajo de los promedios obtenidos en los países asociados llamados NOOCDE y estamos aún más distantes de los países que son miembros de esta organización. También analizamos los resultados de la prueba Saber 11 del 2018 de la institución. Aquí encontramos que el 55% de los estudiantes no resuelve problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos. Es decir, los estudiantes no modelan fenómenos mediante funciones. Entonces, teniendo en cuenta esto y la necesidad de generar nuevos contextos, nuevas situaciones más cercanas a los estudiantes, nos surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo la implementación de una unidad didáctica basada en la educación matemática realista de Freudenthal influencia los procesos de modelación de funciones de los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa Camilo Torres de Zipaquirá? Entonces, para eso buscamos justificación en los lineamientos, los estándares, las matrices, referencia. Entonces, en los lineamientos encontramos que el pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos. Esto demuestra la importancia de generar situaciones que sean cercanas a los estudiantes y que generen aprendizajes significativos en ellos. Esta idea se ve apoyada en los estándares donde se establece que las situaciones de aprendizaje significativo en las matemáticas escolares superan el aprendizaje pasivo, gracias a que generan contextos accesibles a los intereses y a las capacidades intelectuales de los estudiantes, entendiéndose por situación al conjunto de problemas, proyectos, entre otros, que se elaboran basados en las matemáticas, en otras ciencias y en los contextos cotidianos y que en su tratamiento generan el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos por objetivo general analizar la influencia de la matemática de la educación matemática realista de Freudenthal en los procesos de modelación de funciones de los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa Camilo Torres de Zipaquirá mediante la aplicación de una unidad didáctica. Para desarrollar este objetivo general tenemos estos específicos. Entonces el primero es articular el proceso de modelación como estrategia didáctica con los niveles de comprensión de la educación matemática realista. El otro sería identificar las dificultades que presentan los estudiantes del grado undécimo de la institución para modelar funciones lineales y cuadráticas. Otro objetivo sería diseñar una unidad didáctica a partir de los referentes teóricos identificados, enmarcada dentro de la matemática realista y dirigida a los estudiantes de grado undécimo de la institución educativa. Otro objetivo específico es diseñar indicadores de desempeño de evaluación que permitan describir cómo los estudiantes desarrollan los procesos de modelación de funciones lineales y cuadráticas en el marco de la educación matemática realista. Identificar a través de entrevistas semiestructuradas las percepciones y sensaciones que generan en los estudiantes la aplicación de la unidad didáctica. Y por último tenemos analizar los resultados obtenidos en la aplicación de la unidad didáctica, teniendo en cuenta las entrevistas semiestructuradas, el diario de campo y las actividades de aprendizaje realizadas por los estudiantes, con el fin de establecer conclusiones relacionadas con la modelación de funciones lineales y cuadráticas de las situaciones basadas en la educación matemática realista. En los antecedentes tenemos, digamos, entonces dos grandes divisiones. Entonces la primera sería el modelado con educación matemática realista. Entonces, esta parte, pues, la modelación, tenemos el trabajo de la modelación matemática en la educación matemática realista. Entonces, en este trabajo, pues, Henao y Vanegas mediante consideraciones metodológicas de la educación matemática realista, caracterizaron, identificaron y describieron los diferentes niveles de matematización que presentan los estudiantes cuando se enfrentan a situaciones realistas que involucran la creación de modelos cuadráticos.
Aquí las producciones de los estudiantes desempeñaron un papel fundamental para comprender cuáles son los niveles de matematización que se presentan cuando trabajan con textos significativos. Y la otra gran categoría que tenemos sería las unidades didácticas diseñadas con modelamiento de funciones. En este primer trabajo, el diseño de la unidad didáctica del tema de función lineal, constante y afín, Barajas y compañía usaron el modelo pedagógico del aprendizaje significativo y la estrategia pedagógica del trabajo colaborativo en estudiantes de grado noveno. Con la implementación de esta unidad didáctica se logró tener mayor control sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a los referentes legales, tenemos que el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares establece que la modelación permite a los alumnos observar, explicar, predecir y construir conceptos matemáticos en forma significativa. Al revisar las matrices de referencia, se puede encontrar que uno de los procesos que se espera que adquieran los estudiantes es que usen y relacionen diferentes representaciones para modelar situaciones de variación. En cuanto a referentes disciplinares tenemos las funciones. Vamos a trabajar función lineal y función cuadrática. Tenemos que una función es una regla que asigna a cada elemento de x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Se puede entender entonces el dominio de una función como el conjunto de todas las posibles entradas y su rango como el conjunto de todas las posibles salidas. Una función lineal es una función de variable real que tiene la forma y ax más b, donde a, si a toma un valor positivo, entonces se dice que es una función creciente, y si a es negativo, entonces se dice que la función es decreciente. En cuanto a la función cuadrática, tiene la forma y igual a x cuadrado más bx más c, donde la gráfica de la función cuadrática es llamada parábola. Entonces, si el término a es positivo, entonces se dice que la parábola se abre hacia arriba, pero si es negativo, se abre hacia abajo. En cuanto al marco teórico, pues tenemos dos. Tenemos la educación matemática realista y la modelación. Entonces, el principio fundamental de la educación matemática realista se basa en que los estudiantes deben aprender matemáticas desarrollando y aplicando conceptos y herramientas matemáticas en situaciones de la vida diaria y que tengan sentidos para ello. Entonces, en este cuadro mostramos la relación que encontramos entre los dos marcos teóricos. Entonces, cada una de estas divisiones representa un nivel o un subproceso en cada uno de los marcos teóricos. Entonces, partimos siempre de la situación, de la formulación del problema, del contexto, de la situación de la vida real. Entonces, el primer nivel, el subproceso que se encuentra, entonces sería el nivel situacional. En este nivel, los estudiantes usan la experiencia que tienen para identificar y descubrir la matemática existente en el contexto. Entonces aquí la parte análoga sería la sistematización, donde se seleccionan los objetos relevantes, las relaciones, el dominio de la investigación. Luego pasamos, digamos, donde se inicia entonces el proceso de matematización vertical. Entonces en este proceso, en esta parte se traducen esos objetos y esas relaciones al lenguaje matemático. Entonces luego pasamos al nivel referencial, que aquí aparecen las representaciones, las descripciones, conceptos y procedimientos personales que esquematizan el problema. Entonces, esto se puede comparar entonces con el uso de modelos matemáticos para arribar a resultados matemáticos y conclusiones. Luego pasamos a la parte de la matematización, a la parte del nivel general. Aquí se reflexiona sobre los modelos utilizados en el nivel anterior. Entonces aquí se generaliza, ¿cierto? Y entonces puede ser una parte análoga, entonces sería la interpretación de esos resultados y las conclusiones. Luego pasamos al nivel formal, donde se comprende, se utilizan los conceptos, procedimientos y notaciones convencionales que hacen parte de la matemática. Entonces, aquí podemos también entonces evaluar la validez del modelo dentro del proceso de modelación. Pasamos al marco teórico. Entonces vamos, la metodología de investigación, entonces es cualitativa. Entonces para el diseño metodológico del insumo didáctico se elige la investigación-acción, que es una opción metodológica cualitativa cuyo objetivo es mejorar y transformar la práctica educativa articulando la investigación y la formación.
ya que se trabajará en el aula con el propósito de transformar algunas dificultades que presentan los estudiantes del grado undécimo para lograr una comprensión de los objetos matemáticos como lo son la función lineal y la función cuadrática. Entonces, nuestra muestra va a estar compuesta por 6 estudiantes. Los instrumentos de recolección de información van a ser entrevistas semiestructuradas, los productos de los estudiantes, que son las pruebas que presentan y las actividades que desarrollen, y también el diario de campo que lleve el docente. En las técnicas de análisis de información vamos a utilizar una rúbrica para evaluar y la triangulación de los datos. Nosotros tenemos la siguiente rúbrica, el diseño de la siguiente rúbrica. Vamos a tener 3 niveles de desempeño. Entonces, para cada, digamos, marco teórico, vamos a tener unos niveles o subprocesos y cada nivel y subproceso pues va a tener un indicador de desempeño basado en estos niveles de desempeño, ¿cierto? Nuestra prueba diagnóstica, entonces tenemos aquí ya la propuesta. Entonces cada una de nuestras pruebas o actividades de aprendizaje van a tener este diseño. En este diseño pues se pueden observar unos colores. Estos colores nos van a indicar el nivel o el subproceso en nuestros marcos teóricos. Entonces digamos que este color rojo indica el nivel situacional y a medida que se va avanzando pues vamos a encontrar otros colores. Entonces ya ahí cambiamos de nivel, cambiamos de subproceso. Entonces aquí en esta parte ya sería el nivel referencial, luego nivel general el amarillo y por último el nivel formal de formalización, ¿cierto? Entonces, como dijimos, vamos a tener 4 actividades de aprendizaje. Entonces, las primeras 2 actividades van a estar relacionadas con el modelado de funciones lineales y las otras 2 actividades, las 2 últimas, van a estar relacionadas con el modelado de funciones cuadráticas. Entonces, aquí tenemos una práctica que va a ser algo experimental. Entonces, está relacionada con unas velas. Entonces, aquí lo que se busca es que se tiene una vela, se enciende y evidentemente se consumirá. Entonces, esta práctica se divide en estas 5 partes que están, digamos, permeadas por nuestros marcos teóricos. Aquí tenemos el ejemplo de una actividad de modelado de funciones, que sería la actividad número 4. Entonces, en esa actividad se busca construir diferentes modelos cuadráticos que den cuenta de la cantidad de apretones de mano que se realiza en una reunión con un cierto número de personas. Aquí tenemos entonces una entrevista semiestructurada, el esquema. Entonces, en esta entrevista semiestructurada, como dijimos, se va a aplicar después de la prueba diagnóstica una y otra se va a aplicar después de la prueba final. Entonces, aquí lo que se busca es conocer directamente de los estudiantes sus sensaciones, dificultades, fortalezas al presentar las pruebas o las actividades de aprendizaje. Digamos que cada una de estas preguntas está enmarcada hacia ese objetivo. Aquí tenemos entonces nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.